Pues bienvenidos a esta sección de Conociendo a nuestros expertos. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con el doctor Carlos García Alcaraz, el cual es una institución en la veterinaria en México y me atrevo a decir que en Latinoamérica. El doctor tiene muchos años de docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Cuautitlán, pero a la vez tiene un hospital privado que es de mucho prestigio aquí en la Ciudad de México. El doctor creo que es conocido por todos, es alguien que ha tocado muchas vidas, siempre con una disposición de ayudar, siempre apoyándonos, ¿no? a todos los veterinarios. Es un placer tenerlo en esta entrevista, la cual es en la revista especial de ANVEPE. Encontrarán aquí la entrevista que tenemos con el doctor. Doctor, pues ahora sí que iniciamos con la entrevista, espero que la disfrutes. Bien, pues adelante. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo nació la pasión por la veterinaria? Mira, yo soy huérfano de los 12, 13 años de edad y entonces me regalaron un par de conejos y los puse en una caja, un macho y una hembra resultaron, y crecieron en muy poco tiempo y mi madre dijo, esto no pueden estar aquí. Entonces los puse en el techo del garaje, hice una caja, hice un agujero y se empezaron a reproducir los conejos allí. En el colegio, la profesora de biología, pues hablando sobre las disecciones, en aquella época se hacían disecciones, me pidió que si yo tenía una coneja que estuviera gestante, pues la llevé con éter, la anestesiaron, pues, y la abrimos, vimos cómo era por dentro, cómo estaban las crías ahí dentro, los que iban a ser futuros gazapos. Y la verdad fue para mí un mundo diferente. En el momento en que yo vi eso por dentro, dije, esto me gusta. Y la verdad es que no puedo decir si era veterinaria o medicina lo que me llamaba la atención. Creo que ambos lados. Y a partir de ahí, yo tenía un amigo, era un hombre ya muy mayor que trabajaba en una clínica humana y les llevaban muchas muestras médicas y él me regalaba las muestras médicas porque yo hacía experimento con los conejos. No tenía ni la menor idea a los 12 años que eran medicamentos y les ponía inyecciones endovenosas en la vena de la oreja y les ponía ahí un poquito a ver qué pasaba. A veces se les caía la oreja, otras se derramaba el líquido fuera y era esta cosa de, yo diría, curiosidad que tenía en ese momento. Por ningún momento se me pasó la cabeza nada de tipo sádico, no había ningún sadismo, no había algún disfrute por hacer daño al animal que indudablemente lo hacía. Y ahí, a partir de ahí empezó. Y el momento en que llegó el momento de tomar decisión de qué carrera quería tomar, eran 3 las opciones. Antiguamente, cuando yo estuve en el bachillerato, eran solo 2 años de bachillerato y tendría yo 17 cumplidos, vamos a poner. Y escoger carrera es muy difícil. La disyuntiva era medicina humana, me gusta mucho, me sigue gustando y mi hija es médico y estoy feliz de que sea médico. La otra era veterinaria y la otra era agronomía. Me encanta el campo, verdaderamente es... Cada vez que tengo oportunidad y veo el surco, me acerco a los sembradíos, me gusta, todavía tengo una gran atracción por el campo. Total, disyuntiva fue que me llevó, dije, pues creo que veterinaria, me siento muy joven, inexperto y me daba mucho miedo ser médico. No sé por qué dije yo, a lo mejor veterinaria no me da miedo y ahí inicié y bueno, pues aquí estoy ya, allí inicié y aquí voy a terminar, esta sería la palabra. Y pues de ahí ya lo que puedo decir es que con esto de la veterinaria nunca pensé en lo absoluto que yo podría conocer muchos lugares, muchos, Europa, aparte de Europa, sin que me costara, porque me invitaban a dar charlas en Estados Unidos, todo México, Centroamérica, Sudamérica. Es decir, gracias a esta carrera he podido conocer y hacer muchísimos amigos, muchos amigos, tanto de colegas, profesores, gente interesantísima,
y también diría que muy interesantes los que van al consultorio. Verdaderamente he tenido intelectuales muy importantes en el consultorio, no quiero decir de clientes míos, actores, actrices, y con sorpresa yo veo televisión, pero por la noche ya nunca una telenovela y eso, y las doctoras con las que trabajo son las que me dicen, mira, ese es tal actriz o ese es tal artista, y como yo no los conozco, nunca les digo, ay, dame un autógrafo y eso, y pues son gente como nosotros, y algún amigo me dijo, ¿cómo le haces tú para tratar a estas gentes que son tan importantes, a esas gentes que son riquísimas, porque tengo unos clientes verdaderamente de gente muy poderosa, que le digo, pues es muy fácil, me es exactamente igual si Juan Pérez que Corcuera, Limantur y Espinosa de los Monteros, todos son iguales, y si los tratas como iguales, ellos te tratan como iguales. Afortunadamente, esta gente que es tan poderosa siempre es, los que me han tocado a mí, muy educados, por suerte. Entonces, creo que la veterinaria, podría yo decir que, no sé si es una pasión, es un modo de vida que me satisface, que me deja pleno en todo momento. Desde que hasta la fecha nunca he tenido un día que diga, no voy a trabajar, no tengo ganas de ir a trabajar. La vacación es aparte, esto es otra cosa, porque es importante tomarlas, pero que yo me levante y diga, hoy no voy, no tengo ganas de ir al consultorio, hasta la fecha, y he cumplido ya 50 años de ser veterinario y nunca he dicho, no voy a trabajar. Sí, no, la verdad es que bueno, todo el mundo te conoce y sabe que la pasión con la que transmites el conocimiento y esa manera que tienes es maravillosa. Y sí, me consta, yo te he visto en otros países dar pláticas y la gente te quiere mucho. Y Gracias. es un orgullo para los mexicanos, ¿no? El que seas pues una institución para nosotros. La verdad es que sí, me consta, doctor. Vamos a continuar. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los 3 libros que han tocado tu vida? Es difícil. Te voy a explicar. En mi casa no teníamos televisión cuando éramos, ¿qué te diría? Hasta los 17 años. Yo nunca vi televisión y había libros, no te voy a mentir si te digo que podrías llenar 3 cuartos, 3 paredes de ese cuarto hasta el techo de libros en mi casa. Entonces yo tenía acceso a todos los libros que había ahí y nunca, jamás hubo una censura para la lectura de un libro, excepto la censura que me ponía yo porque no me gustaba el libro. Libros que teóricamente eran para adultos, ahí estaban al alcance nuestro, a mi hermana y a mí. Entonces no puedo decir 3 libros, pero sí puedo decirte, pues, son diferentes etapas de la vida. Como yo no tenía otra cosa, nada más que la radio y eso, y no por tacañería, sino que no lo necesitábamos porque había otros medios para divertirnos, que básicamente era la lectura. Y yo diría que podría esa pregunta contestártela como en 3 o 4 partes de mi vida. Empecé a leer, como dicen, solo, sin que nadie me llevara, los libros de Salgari. Para mí eran toda la colección de Salgari, casi te la puedo decir de memoria porque me los leí 3 o 4 veces, empezando que el primero era Los náufragos de Liguria, que eran unas aventuras, eran unos libros cortitos y de pronto traía 1 o 2 ilustraciones y era un naufragio, por supuesto, de unos italianos que vivían por ahí en la Toscana, en el norte de África, de Italia, y naufragan no sé, en el Pacífico y caen en una isla desierta y lo que sucede. Y luego viene el siguiente capítulo, el siguiente libro, que eran las devastaciones de los piratas, cuando llegan unos piratas a esa isla, que creían que era una isla solitaria, abandonada, y se encuentran a pues cultivos que habían hecho estos náufragos, y así, no sé, Sandokan y muchísimos libros de Salgari. Esa fue una etapa, yo creo que hasta los 13 años que cambié. Y luego vino otra etapa en el cual puedo decirte que estaría a los 14 años, una cosa así, y cayó en mis manos un libro, no cayó, me lo regaló mi madre, un libro que era
Los cazadores de microbios, que seguramente muchos han leído porque algunas veces lo ponían un poco como texto en la clase de bacteriología, me acuerdo que nos lo pusieron y dije, pues esto lo leí yo cuando tenía 12 años. Y este era un libro de Paul de Crieff, que era un escritor, y habla, como es Los cazadores de microbios, de toda esta evolución que van los investigadores descubriendo desde Pasteur y Koch y todos estos investigadores, cómo van descubriendo las bacterias en esa época en que se escribe este libro. Y durante esa etapa, yo diría de los 14 años en adelante, una cosa así, cayó en mis manos, bueno, abrí de pronto un libro de un autor español que se llama Benito Pérez Galdós, y Benito Pérez Galdós escribe muchísimo, era un hombre muy prolífico, y escribe 3 tomos así de gordos de la editorial Aguilar, que se llamaban Los Episodios Nacionales, que es todo lo que sucede durante la invasión francesa a España por parte de Napoleón III, que es justo el periodo en el que México inicia este periodo de independencia, exactamente. Gracias a esto, porque Fernando VII, pues el grito de Hidalgo era arriba España, viva España, viva Fernando VII y muere el mal gobierno. Ese fue el grito de alzamiento de la independencia de Miguel Hidalgo. Entonces, esto se da gracias a que había invasión en España por los franceses, y bueno, él escribe esta invasión de los franceses, Benito Pérez Galdós, en Los Episodios Nacionales, y cuenta la vida de la gente, no de soldados, de la gente que está sufriendo la invasión francesa y las guerras de guerrillas que tienen. Y bueno, eso me atrapó y lo leía en la cama con una linterna porque nos tapábamos con una cobija y con la linterna estábamos leyendo debajo de la cobija porque mi madre nos regañaba porque eran ya las 12 de la noche y no parábamos de leer, tanto mi hermana como yo. Luego, pues la lectura fue parte de mi vida durante mucho tiempo, novelas de todo tipo, pero viene un tercer periodo ya con una madurez ya adelantada, puedo decirte, en el que un autor me llamó la atención. Mi hija me regaló el libro, 2 libros, uno se llama El Gen y el otro se llama El Emperador de todos los males. Este es, de verdad, es un par de, no son novelas porque son ensayos, y el primero es de un autor hindú que se llama Siddhartha, se me ve el apellido, Siddhartha Mukherjee o Mukherjee, algo así, y es el gen, todo lo que es la genética, todo lo que es el inicio de la vida, y el otro que se llama El Emperador de todos los males, que es el cáncer, es la biografía del cáncer, y hay que leerlo primero, el gen, como primer libro, y después la biografía del cáncer, para poder entender perfectamente cuál es la misión de los genes cuando se habla de cáncer, cuál es la parte genética tan importante que requiere el cáncer para hacerse evidente, y que esta presencia de estas células anormales requiere que un grupo de genes se alteren y que el grupo de genes que impiden que se alteren esos genes también se rindan. Es decir, verdaderamente es apasionante estas 2 novelas, que no son si son ensayos maravillosos de este médico que fue un éxito mundial, El Gen y El Emperador de todos los males. Luego también cayó en mis manos un par de libros de un filósofo israelí que se llama Yuval Noah Harari, ese sí me acordé casi todo, y él escribe 2 sensacionales libros, pero verdaderamente sensacionales. Uno se llama Homo Deus y el otro es el Homo Sapiens. Y en realidad el Homo Deus sería la historia del mañana, el Homo Sapiens es la historia de la vida, y estos 2 libros también son fabulosos desde el punto de vista filosófico. Y escribe otro libro que no he leído todavía, lo tengo ahí en la mesilla de noche,
porque es a la hora en el que yo me gusta leer, y se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, en esas estoy terminando lo que tenía atrasado. Estos son las tres épocas: una época de inicio de la lectura, una época en que me devoraba todos los libros que se me ponían enfrente, todos, aunque fueran malos. Creo que nunca dejé un libro sin terminar de leer. Tardé mucho en leer, por ejemplo, a Octavio Paz, mucho. No sé por qué, se me hacía muy denso, y era cliente del consultorio, ellos tenían gatos, era muy denso. Y si Alejandra ve esta entrevista, ella trabajó conmigo, Alejandra, un cariño como siempre, y cuando iba a Octavio Paz le preguntaba cosas, y Octavio Paz, que era pues un hombre ahí lento, muy lento, y para mí aburrido, cuando hablaba era verdaderamente aburrido. Alejandra tiraba baba por él, y decía, es que es tan inteligente, en efecto, muy inteligente, y preguntaba cosas del libro, y algún libro dio autógrafo, yo creo que lo tiene Alejandra Villegas, ella es la que lo debe tener. Entonces vino una etapa de leer todo lo que podía, y luego ya seleccionar algunos autores, y luego ya escoger, como tú me pides que escoja algunos autores. Te diría yo Salgari, Julio Verne, Mark Twain, no lo sé, todos aquellos que lee uno cuando es adolescente, y creo que esto es una de las, no sé si puedo decir, de los tesoros más grandes que tengo yo en mi casa. Aquí detrás se ven un montón de libros. Bueno, imagínate 3 cuartos llenos de libros en esa cantidad. Cuando murió mi madre no sabíamos qué hacer con los libros de ella, con los de mi hermana y con los míos en una casa. No cabían para nada. Hubo una época, casi cuando iba a entrar a veterinaria, que me dio por leer a un autor inglés que es A.J. Cronin, que escribía solo sobre medicina, sobre médicos, básicamente sobre médicos, un médico o 2 o 3 que trabajaban en las minas de carbón de Inglaterra, y todo lo que sucedía en los campos estos mineros, en el pueblo, con la gente, la tuberculosis, la antracosis que provoca el carbón, y pues las tragedias que suceden a los pobres, y personalmente a los pobres mineros de aquella época de las minas de carbón de Cronin. Dickens, bueno, me lo chuté absolutamente, y de Twain me chuté todo lo que era Huckleberry Finn, todo lo que era Tom Sawyer y todo eso, y eso fue llenando mi vida. Y de hecho yo diría, y mi hija es igual, y mi esposa es igual, que nunca he dicho, qué aburrido estoy. Si no tengo nada que hacer, siempre hay un libro que está a mi mano. Yo tendría que decir que si yo tengo amigos, muy buenos amigos, y que creo que me quieren, no tengo más amigos, o que sean más amigos, que los libros. Con ellos los abro y ahí están para darte su amistad, para darte su cariño, para darte su conocimiento, o para darte su diversión, porque son todos divertidos en su modo. Así que no tengo 3 libros que hayan marcado mi vida. Religioso, ninguno. Fíjate que aquí vemos, ¿no? O sea, la pasión con la que te mueves tú, todo cómo lo transmites, y sí, o sea, ahorita nos narraste fragmentos de todos estos libros, y sí, muy interesante, pero tu mirada cambia, o sea, te apasiona, y eso lo transmites. Pues, se me hace agua la boca nada más cuando empieza uno a hablar de ciertas cosas, y sí, charlas, se me hace agua la boca porque siento que tendría que darles más y que no sé más. Eso me detiene. Muy bien. Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es tu hobby? Pues mi hobby es leer. No puedo tener otro hobby. Tengo una casa de campo y irme allí. Antes teníamos muchos animales, teníamos una granja didáctica que no pegó, pero bueno, la guardamos 10 años, y la granja didáctica tenía como misión enseñar a los niños, a niños pequeños, lo que son los animales de granja. Y teníamos caballos, 4 caballos, mi esposa y yo montábamos a caballo y saltábamos.
Y teníamos 4 caballos, teníamos un burro, teníamos 2 vacas, teníamos ovejas, cerdos, conejos, llamas, tenía muchas llamas. Tengo todavía un aviario que son 60 metros cuadrados donde vuelan los loros, y tengo faisanes y tengo pericos australianos y agapornis, y están todos ahí revueltos, y ese es mi hobby, ir allí, descansar, leer. Tengo una chimenea, y como mi esposa, yo y mi hija, que ya está casada y con un niño, nos gustaba lo mismo, pues en el sitio este donde estamos de descanso, pues también tenemos una gran biblioteca. Entonces, creo que mi hobby es estar con mi gente que quiero y con los libros que quiero. Muy bien. Si reencarnaras, pero fuera un animal, ¿qué animal sería? Caramba. Un halcón o un águila. Un ave rapaz. No por la connotación que es, sino que el halcón o el águila están volando por allí prácticamente sin esfuerzo, tomando las corrientes de aire y no molestan a nadie. Y esto es lo que me gustaría, no molestar a nadie, poder ver todo desde las alturas sin tener que ser o tener una vista de microscopio. Mientras más te acercas a las cosas, menos ves las cosas. Entonces, me gusta ver un panorama amplio y ver el paisaje desde arriba debe ser algo maravilloso. Ahora con los drones y esto, bueno, pues creo que sería un halcón. Me gustaría pasearme sin molestar a nadie, porque los halcones y esto no molestan a nadie. Interesante. Ahora, tienes la oportunidad de cenar con un personaje histórico. ¿Quién sería? No lo sé. Tal vez si la palabra sería un personaje, no podría escoger a ningún personaje. Pero si me dijeras que hubiera una mesa de 4, una cosa así, en el cual escogería gente de 3 diferentes épocas. Es importante. Y escogería una parte, yo me interesa mucho la historia de México, de la conquista es la que me interesa, y de previa a la conquista. El virreinato no me interesa, no es que no sea importante, es importantísimo. Para México no hay ningún periodo tan importante, creo, como el virreinato. Eso es lo que hizo, lo que es México en la actualidad. Pero escogería 3 diferentes personajes para poder intercambiar y sobre todo para que en algún caso diría a toro pasado qué es lo que hiciste y él me tendría que decir esta era la época y esto es lo que se hacía en aquella época. Entonces podría escoger 3 personajes, en este momento no los tengo a la cabeza, pero de diferentes épocas para poder con ellos, si no es hacer un comparativo, si un ¿por qué pasó esto? Y saber pues muchas cosas que en la actualidad no podemos, yo diría con seguridad, asegurar nada, porque la historia es tan cambiante y la historia pues viene de atrás y que a veces no se puede cambiar, ¿no? Ese conocimiento es importante. Eso es lo que yo no puedo darte un personaje especial porque... Pero más que nada enfocado en la historia de México. No, pues sí, historia en general de la vida, porque la vida es historia, no importa que sea un actor o que sea un escritor, y eso no puedo decirte especialmente nada. Okay. No, lo siento, no tengo ningún personaje sobre el cual yo tenga que decir, oye, bien, interesante. Tapete rojo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Eso no tengo que pensarlo, gracias. Esa. Bueno, no la tengo ni que pensar. Muy bien. Esto me sale instantáneo. Muy bien. Y te lo digo a ti, gracias por la entrevista. No, doctor, gracias por compartir, de verdad, muy interesante. Lo estás llevando, nos has movido de muchas maneras, muy bien. Si eres un platillo mexicano, ¿qué serías? Tampoco tengo que... No, ¿qué sería o qué me gustaría? ¿Qué serías? O sea, bueno, no voy a ser un platillo mexicano, oye, no, nada, eso, ¿sabes? Porque los platillos siempre terminan, ya sabes dónde.
Y, ahora tampoco me quiero que me hagan caca. ¿Qué platillo mexicano te gustaría comer ahorita? Eso es otra cosa totalmente. Muy bien, o sea, la verdad es que me cambiaste la pregunta, pero tienes toda la razón. Sí, okay. ¿A dónde vamos? No, sin pensarlo, también te diría chicharrón en salsa verde. Sin pensarlo, a la primera. Perfecto. ¿Tienes una oportunidad de ir al pasado o al futuro? ¿A dónde vas? Al pasado. Al pasado. El futuro no existe, entonces no puedes ir al futuro, al pasado. Y si me dices qué pasado, también algo que me atrae, que me apasiona mucho, es la edad glacial. La supervivencia del humano en esa época marcó para mí lo que es la fortaleza de lo que somos en la actualidad. El grupo Cromañón que vive en esas condiciones verdaderamente difíciles, muy, muy difíciles. Tan difíciles que cómo te calientas en eso. No hay madera para calentar. Por ejemplo, el quemar huesos para producir calor es dificilísimo. En la actualidad no es fácil de hacer esto. Aún con los conocimientos que tenemos, estar con un palito haciendo así para encender fuego no está tan fácil, nada. Entonces, esta gente cómo sobrevivió, cómo no solo sobrevivió, sino progresó enormemente. Y somos ellos. Gracias a ellos es que estamos aquí. Gracias a ese grupo Cromañón que pudo sobrevivir a esas glaciaciones, a ese clima extremo verdaderamente que quería acabar con el hombre y no pudo. Acabó con muchos animales, los mamuts y los tigres dientes de sable y todos estos, pero no acabó con el humano. Y esto es que le da, yo siento, la fuerza de lo que somos actualmente. El intelecto de aquella gente es el mismo que hay ahora. No ha habido ni un cambio, absolutamente nada de cambio. Somos el mismo número de neuronas que hace, vamos a ver usted, 35, 40,000 años, cuando esto, o 50,000, cuando esto sucedió. Así que yo sí iría al pasado con mucho gusto. El futuro no me interesa, el futuro es el presente para mí. Mañana no sé qué va a pasar, entonces menos quisiera yo saber del futuro, que vaya a haber una cosa mala. Fíjate que estoy muy contento ahora y lo que pase mañana, adiós. Muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Cuál es tu refrán favorito? Tampoco lo tengo que pensar mucho, y es el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Mira, muy bien. No lo tengo que pensar. Muy bien. Oye, pues tienes la oportunidad de comprar una cosa, la que sea, lo que sea, o sea, salud. Ya, tiempo. Tiempo, muy bien. Tiempo. Muy bien. Si pudieras, bueno, quieres aprender algo nuevo, ¿qué sería? Mira, estoy cojo en muchos conocimientos. Creo que ahora ha cambiado la veterinaria tantísimo y he sido testigo de lo que está sucediendo. Y una de las cosas que puedo decirte es que tengo muchos años en esto y en mi época cuando empezamos teníamos que saber de todo, pero la palabra es sabíamos muy poco, muy poco. Y también tengo que decir ahora que si yo tuviera que aprender algo nuevo, me gustaría a lo mejor enfocarme en algún tema en especial, tal vez computación, del que tú eres un magnífico ejemplar de lo que es el manejo de la nueva técnica de computación. Yo soy muy pobre en esto y la verdad es que me absorbe tanto el consultorio y la docencia que he tenido muy poco tiempo para estudiar algo que es muy importante. Así que me siento un analfabeto en computación. Y quisiera estudiar eso, aprender eso. A ver, doctor, otra pregunta. Ahora es diferente, ¿no? O sea, ahora qué podrías comprar, ahorita qué te gustaría aprender, pero puedes tener un deseo, cumplir un deseo. ¿Qué deseo sería? Salud para todos mis seres queridos. Tampoco tengo que pensar. Puedo pedir salud para todo el mundo,
paz para todo el mundo, pero esto es algo imposible. Pero para mis seres queridos, salud, nada más. No pediría nada más. Ya me permitiste comprar tiempo, ahora quiero que sea un tiempo con salud. Muy bien. Ahora, tienes la posibilidad de saber una cosa del futuro. ¿Qué? Te digo que el futuro no me gusta, no me gusta. Haz de cuenta que tú me digas un marcador de algún partido, o sea, quién va a ganar las próximas elecciones, no sé, o sea, ¿qué dices? No me gustaría saber esto. Bueno, dame tiempo y lo voy a pensar. Eso, dame un poco de tiempo. Ok, bueno. Vamos a ver, no, dame tiempo. Ok, sí, no. Okay. Viene. Vamos con otra pregunta mientras. Tienes la oportunidad de vivir dentro de una película. ¿Cuál fue tu película favorita? Ojalá la hayan visto. Se llama Verano del 42 y es una actriz que me acuerdo muy bien de ella, se llama Jennifer O'Neill, y no soy un fan del cine como tal, pero esa película fue para mí un dardo, verdaderamente, de lo que era el romanticismo, de lo que era el amor, de lo que era, no sé, la ilusión de un adolescente. Esta es por ahí por 1970, 71, 72, que estaba esa película, y un director se llama Mulligan, y la letra, la música todavía me acuerdo muy bien de ella, si la oigo inmediatamente la reconozco. Entonces, Verano del 42 es la película que creo que más me ha gustado de todas. Perfecto. Si algún día tienen oportunidad de sacarla, es de una chica que su esposo se va a la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, cosas que suceden en una isla, creo que es por ahí por Nueva York o por New Jersey, y lo que sucede, muere el marido, y bueno, pues la vida de esta mujer cuando pierde a su esposo recién casada. Entonces es algo, no sé, es muy romántico, una película muy, muy romántica, muy agradable para mí. Triste en unas partes, alegre en otras, pero sobre todo una decoración o un barniz de romanticismo gigantesco. Maravillosa. Verano del 42. Jennifer O'Neill era la protagonista de ella. Ok. ¿Cuál es tu mayor placer culposo? Eso no tengo que pensar mucho tampoco. Y esto utilizo una frase que es italiana, que se llama el dolce farniento. Y dolce farniento en italiano significa la dulzura o el sabor de no hacer nada. No hay nada como decir hoy, en vacaciones especialmente, me voy a tumbar en una tumbona a la sombra, voy si acaso a meter los pies en la arena, voy a coger un libro, voy a abrirlo, voy a lo mejor a dormirme sin leer una hoja de ese libro, y esa es mi culpa. Es decir, podría ser que tuviera que ir a esquiar, que me gusta esquiar, me gusta ir a pescar muchísimo, me gusta pescar y echar los peces de nuevo al mar o a la laguna, y de pronto decir, bueno, hoy sí porque en vacaciones, en el trabajo no, pero el dolce farniento es eso, el dulce sabor de no hacer nada, de tener además el tiempo de dormir, de pensar, si quieres meditar o estar viendo. Yo voy muchas veces ahí, le llamo el refugio donde tenemos esta granja, me siento enfrente de la jaula a ver los pájaros y mi esposa me dice, ya vete a ver los pajarracos. Y ahí estoy viendo los loros, cómo viven, cómo se mueven, qué es lo que hacen, y antes me quedaba viendo los caballos, ahora ya no tenemos caballos, pero me quedaba viendo a los caballos que teníamos 2 horas, y el caballo me miraba y me decía, ¿qué está haciendo este tipo aquí? ¿Qué tan importante soy? No me importaba, nada más verlo comer, ver cómo se movía, e incluso ver cómo hacía piso, caca, no me importaba. Iba y venía por el lugar que tenemos, un picadero, y lo llamaba, venía, se acercaba y se volvía a ir. Eso es el dolce farniente, la dulzura de poder no hacer nada en 1 hora o 2 horas. Sí,
el dolce. Tener la tranquilidad y el tiempo. Sí, 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 el dolce es no sé, ese sabor de tener el tiempo de no hacer nada, porque no siempre tienes ese tiempo. Eso es verdad. Sí. ¿Para qué cosa te consideras buenísimo? O sea, si pudieras, no sé, nosotros le decimos si pudieras tener un récord Guinness que tú piensas que eres muy bueno para algo, ¿para qué eres muy bueno? Si me preguntas en el consultorio, puedo decirte que soy muy bueno para las relaciones públicas. Buenísimo. Y algunas personas que a lo mejor nos vayan a ver en esta entrevista, que han trabajado conmigo y esto, o que son clientes que pueden ver esta entrevista, seguramente, si la sacan, pueden decir que ellos están 4 horas en la sala de espera esperándome a mí, que estoy ocupado y eso, o a otro, y yo me puedo acercar a ellos, sentarme un momento, porque están los 4 cubículos ocupados, hablar con ellos un rato y eso, y al final a las 4 horas, dice, nada más venía a vacunar el perro. Digo, pero me hubieras dicho, eso te lo hago en un momento. Dice, pero estar aquí con el resto de la gente en la sala de espera, vienes y me cuentas de algo. El otro día me dijo una clienta ayer o antes de ayer, dice, ya pasó 1 hora y estamos platicando aquí en el consultorio, ya conozco todo Hong Kong, ya conozco Macao, gracias a las pláticas que me estás dando, ya empecé a conocer Tailandia, dice, yo creo que me quedo otra consulta más contigo. Entonces puedo decirte que para relaciones públicas en el consultorio soy un buen entretenedor de la gente, un buen platicador para que no se desesperen, que no tengan la ansiedad de irse sin haber sido pues, satisfecha su consulta, que salgan contentos de allí, contentos, por supuesto, del resultado del diagnóstico, pero no, vamos, en que pasaron esas 3 horas esperando y que se les hizo cortas porque permití que interactuaran entre los clientes y que interactuaran conmigo entre todos. Esas anécdotas. En cuanto hay una mesa libre, ya, se acaba en ese momento. Anuncio comercial y hasta el siguiente consulta. Entonces, eso sería, no sé, en eso sí creo que puedo hacerlo bien. No puedo dar clases porque eso es cada quien es interno en eso, pero sí recomiendo a todos que hagan esa labor para que su clientela, aunque tengan que esperar, que se den cuenta de que los entiende uno a ellos muchísimo y que trata uno de ayudarlos, aunque pase tiempo esperando. Sí, sí, es verdad. Sí, digo, me consta, yo he visto gente que son tus personas que son tus clientes y la manera en que se dirigen a ti, como lo que opinan de ti, aparte digo, tu conocimiento académico y tu profesionalismo, eres un ser humano maravilloso. Te voy a hacer otra pregunta. Si fueras invisible, ¿qué harías? Me escondería. ¿Eres invisible? Bueno, me daría vergüenza ser invisible. ¿Mm? Sí, no quisiera meterme en la vida de nadie, no quisiera ver nada, no quisiera tener los ojos de rayos X que tiene Superman, no quisiera. Eres la primera persona en 24 entrevistas que llevamos que dice esto, mira, muy bien. No sé qué te dicen los demás, dame un ejemplo. No, o sea, muchos, pues sí, unos ver cuando están hablando de ellos qué opina, entrar en un momento de una decisión importante del gobierno, o sea, saber que, sí, digo, todos somos metiches, ¿no? Y ves, sí, por supuesto, pero no, me daría vergüenza, no quisiera ser invisible, jamás. Muy bien. ¿Cuál consideras que es el mejor invento de la humanidad? La escritura. Tampoco tengo que pensar. La escritura. Definitivamente no hay nada como la escritura. Yo diría que es no solo el invento de la humanidad, es que es la humanidad. La humanidad sin escritura no hubiera podido ser nada. No hay modo de transmitir. Te voy a poner los glifos que hay en las pirámides. Todavía no se han podido descifrar, por más que hablen y que no han podido hacer un desciframiento. Cuando Champollion en la piedra de Rosetta es capaz
de hacer un comparativo entre el griego, arameo de aquella época y los jeroglíficos, es cuando empieza a descifrarse los jeroglíficos. Y entonces es cuando se puede saber de la historia de Egipto. Antes, no. Entonces, la escritura es lo que nos permite comunicarnos, aunque no seamos del mismo grupo, te permite saber quién es el otro y te permite absorber el conocimiento o la filosofía de otros grupos. Entonces, sin pensarlo, ni un minuto, la escritura. Esto es, creo, lo que hizo que el humano sea lo que es ahora el humano. Okay. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Tampoco la tengo que pensar mucho porque mi esposa me la recuerda continuamente. Ahora tengo 75 años en este momento. Tirarme en paracaídas cuando tenía 50 años. A escondidas me tiraba y como al quinto salto pues, se enteró, o a lo mejor ella sabía y yo no creía que no sabía. Las mujeres saben todo. Y el tirarme en paracaídas es una locura, la verdad. Pero yo tenía tantísimas ganas de eso que tomé un curso a escondidas y me lancé ahí a Cuautla y ahí me tiré 5 veces en paracaídas, nada más. Y cuando mi hija me preguntó, ¿y cuándo me llevas? Mi esposa dijo, el día que te lleve ya no regresa a casa. Sin embargo, mi hija se casó y se fue a Nueva Zelanda de luna de miel y se tiraron desde uno de los bungees más altos que hay en el mundo, ella y su esposo. Entonces le digo, bueno, ¿cuál era la diferencia entre que te tires en paracaídas, que está considerado dentro de los deportes de alto riesgo el número 25, lo cual es muy poco riesgo? Saltábamos obstáculos a caballo y está, clasificado el número 3. Entonces, ¿cómo es que algo tan peligroso como montar a caballo y encarar un obstáculo en el que te puedes quedar paralítico o morir contra paracaídas, que es el número 25, pues así es? Hay pocos que se mueren en paracaídas, también hay pocos que se tiran en paracaídas, y locos como yo que se tiran en paracaídas, menos. Entonces creo que esa fue mi locura más grande. Mayor locura. La mayor locura. Y la recomiendo a todos, la verdad. A todos, porque me acuerdo en Macao, en China, estuvimos a una torre que hay, un mirador, que está a 160 metros de altura. Es la tercera torre más alta. Y ahí te permiten dar la vuelta por fuera, en el exterior, y ver te ponen un arnés para que no te lleve el aire, porque hay mucho aire. Y mi esposa en el centro de la torre dijo, yo no me atrevo ni a ver qué es lo que hay allí. Y mi hija y yo, pero quería tirarse, y había un bungee, y dijo mi esposa, eso sí, ni hablar. Y la señora que decía, tírese, dice, queremos que sea el hombre de mayor edad que se tira de aquí. Y mi esposa dijo, es el hombre de mayor edad que no se va a tirar de aquí. Entonces, el paracaídas sí, y fue una experiencia sensacional, verdaderamente. Sí. Muy bien. Tírate tú, ya verás como no se te va a olvidar jamás. Sí, es una de las cosas que tengo por hacer. Ya ves, estás igual que yo. Lo único es ir. Solo, hay que tirarse solo, no en tándem. Solo. Para eso hay que tomar el curso y ahí vas volando como Superman. No sabes, buenísimo. Pues lo voy a considerar, porque créeme que una de mis fobias es la altura. Pero sí lo voy a considerar. El doctor Paco Contreras una vez me invitaba en Las Vegas, me dice, yo te lo pago, vamos, tienes que hacerlo, tienes que superar. ¿Él ya se tiró? Sí, de una torre ahí en Las Vegas. El bungee. Ajá. Y sí. No puedo, pero bueno, es algo que trabajaremos y lo tomaremos en cuenta. ¿Tú, tienes algún disco favorito? No sé, me gusta la música clásica, me gusta ir a Bellas Artes. Alguna vez me pareció, o coincidimos, mi esposa y yo, con el doctor Castro,
en Bellas Artes, en algunos otros conciertos de música clásica. Mi esposa le gusta mucho, me gusta la ópera, me gusta mucho la ópera, aunque no soy un conocedor de la ópera. Entonces, cuando estamos ahí en lo que llamamos el refugio y eso, y enciendo la televisión, en Sky hay un canal de música, 700, algo así, y pasan todas las orquestas del mundo. Y para aquel que no le guste la música clásica, le recomiendo que vaya a un concierto, porque es igual que los toros. A mí me gustan los toros. Y es ir a un concierto y ver a los músicos tocar. Es algo que no es igual que la música, no es igual que, perdón, la música en un disco, por más fiel que sea el disco. Ver en vivo a los músicos, ver cómo se posesionan de la música. A veces con alguno de van muchos músicos profesionales al consultorio y hablamos, por ejemplo, si no es que todos los músicos, si tú coges un violinista que está aquí dándole, el oído izquierdo pierde audición, entonces van teniendo hipoacusia del oído y una cosa espantosa, al fin se quedan sordos de ese lado. Entonces ya es casi la edad de jubilarse y hablo yo con ellos y le digo, mira, una parte que me gusta de los conciertos es justo antes de que empiece, cuando ya se sientan todos y antes de que llegue el director, el oboe hace y da el tono de lo que va a ser este concierto, el concertino y todo y en ese momento entra el director y todos callados y en ese momento ese principio de ir calentando los instrumentos, ir calentando el aliento para los que son de aliento, ese pequeño momento que son tal vez 2 minutos o 3 minutos, no dura más ese momento, hasta que llegue el director y hay un silencio absoluto en la sala y en los músicos. Y cuando da el arranque el director, esa es una cosa como cuando sale el toro de Lidia al centro de la plaza. Esa sería pues la analogía. Esto es verdaderamente, la plaza está callada hasta que abren la puerta de tories y en el momento en que sale el protagonista de la corrida, que es el toro, bueno, pues ese es lo que los músicos hacen cuando inicia el director de orquesta. Y esto es una cosa sensacional. Entonces, disco favorito no tengo como tal, pero sí te puedo decir, por ejemplo, la Sinfónica de México me gusta, un tío mío tocaba en la Sinfónica, me gusta la Sinfónica de Berlín, sensacional con cualquiera de los directores que estén invitados, cualquiera, no me importa, y me gusta, entonces, no sé, en eso sí que soy un poco extraño, no pongo música de disco, ponemos siempre la estación de música clásica y ahí la vamos llevando tanto en el coche como en la casa de campo. Encendemos la televisión, me gusta el béisbol, no me gusta el fútbol, no me gusta, pero ya cuando hay un momento ponemos las orquestas del mundo y esto es también algo que para el que no conoce música clásica tiene que ir a ver un concierto y después se enamora, se queda enganchado de la música clásica. Es cierto, ese momento es mágico. Para mí sí, para mí es sensacional. Yo no lo había dimensionado así, pero sí, tienes toda la razón. Sí. Bueno, no, cada quien, ya sabes que... A mí ahorita como me hiciste sentirlo, y sí, es cierto, o sea, estar ahí, estás en la expectativa, estás esperando, tienes esa adrenalina y de repente esa emoción y ese silencio que sí, escuchas perfectamente cómo golpea ahí. Y... con la batuta y para que todos se pongan atención y señores, en 3 segundos empezamos, no tiene que contar 1, 2, 3, y hace así y en ese momento y todo al mismo tiempo, eso es que dices, el director es verdaderamente un genio. Sí, el momento es mágico. Todos han querido dirigir. Yo creo que tú, si ponen una música clásica y eso, y empiezas tú. Sí.
¿Sí o no? ¿Eh? Es lo que te va a sentir, sí. Sí. Un sueño que uno hubiera querido tener. Sí. Bueno, ¿qué puedo decirte? Mira, muy bien. Volvemos a la pregunta del futuro. No lo sé, porque te estoy hablando del presente todo el tiempo y te digo que el futuro no me llama mucho la atención. Okay. No, tal vez no me gustaría mi futuro, no me gustaría, ni de mi familia y eso, me gustaría tal vez ver el futuro de paz, el futuro de energía limpia, eso sí, me gustaría ver, me gustaría conocer en el año 2000, si es que puedo llegarle, 2025, 30, todos los coches eléctricos, toda la luz, todo lo que es eléctrico, en el cual el cielo estuviera transparente, como era antes, como decían, ¿no? La región más transparente. Esto es lo que sí me gustaría ver en el futuro, si es que pudiera. Es muy buena respuesta, muy bien. Ahora, para finalizar esta entrevista, doctor, que créeme, lo hemos disfrutado mucho, defíneme en una sola palabra, veterinaria. Satisfacción. Muy bien. Me preguntas cosas que no tengo que pensar. Te voy a contar una anécdota. Es en el examen final de enfermedades infecciosas, no me acuerdo el profesor. Tal vez mi profesor más querido en la universidad era el doctor Ramón Auro. Ramón Auro Saldaña, él daba la clase de anatomía topográfica y daba la clase de clínica de pequeñas especies. Tal vez es el profesor más admirado y más querido por mí, sin que los demás hayan pasado mal conmigo, nada, con todos ellos, pero él fue el profesor para mí más querido. Y pues satisfacción es una palabra. Se me fue lo que me ibas a preguntar, pero... No. O sea, me ibas a contar la anécdota, o sea, cuando yo dije... Bueno, ¿de qué era? Ya se me va la memoria. Tú, No. O sea, yo te pregunté, defíneme en una sola palabra veterinaria, ya te digo. Y me dijiste que satisfacción. Nos una anécdota. Eso, la satisfacción, ese es lo que más la carrera, eso es lo que me ha dejado. Satisfecho, contento. Estoy de mi carrera, contento de que con ella he podido dar a mi familia tranquilidad económica, tranquilidad moral, satisfacciones de viajar con ella y ver a mi familia pues contenta, yo espero, y tranquila de que el futuro para ellos no esté condicionado a ciertas cosas. Entonces, la carrera de veterinaria, diría yo, veterinario es, si te gusta, por supuesto, como claro, me gusta a mí, estoy satisfecho de mi carrera. Qué bueno, o sea, créeme que nos ha dejado mucho esta entrevista y tienes una manera de compartir y de emocionarnos, ¿no? O sea, digo, todos los que estamos en esta bella profesión, pues amamos la medicina y los animales, pero siempre hay estas personas que nos tocan la vida, ¿no? Y tú en lo particular, digo, yo he tenido la fortuna de verte no solo en México, en otros lugares, en otros países, tus charlas y siempre brindándote, siempre súper sencillo, humilde, amigable, o sea, y ahorita con todo lo que nos compartiste, porque pues en este sentido no es el lado del médico, ¿no? Sino el lado humano lo que nosotros tratamos de tocar y seleccionamos este tipo de preguntas. Y de veras tuviste respuestas increíbles, ¿no? Te felicito, eres un gran ser humano y contar con tu amistad y es algo que valoramos mucho, créeme. Y ahora en este homenaje que se te va a hacer en el próximo congreso de AMBEPE, muy merecido, doctor. Felicidades y pues no tengo nada que agregar. No sé si quieras tú agregar algo en esta entrevista. Nada, pues muchísimas gracias y pues adelantar de que también tengo que agradecer a los de AMBEPE que me hayan invitado y que hayan hecho este homenaje. Lo único que les agradezco es que el homenaje puede estar yo ahí y que no esté pasando como en otros lugares en que son post-mortem. Y quisiera yo, si los ven alguno
de los veterinarios de Oaxaca, el doctor Alejandro Santiago, que un gran amigo que murió por el COVID, y el otro, el doctor Carlos Fernández de Ciudad Juárez, que también COVID se lo llevó este año, y a mi gran amigo Fernando Vázquez Rojas, que murió de cáncer desgraciadamente hace un par de meses. Entonces, a ellos, a su familia, si es que ven esta entrevista, mis condolencias, mi cariño para ellas, para toda su familia y sus hijos. Y eso sería todo. Y muchísimas gracias, de veras, por hacer tan fácil la entrevista. Yo estaba muy nervioso. ¿Qué voy a contestar? Hasta me puse a estudiar, digo, ¿qué es lo que me irá a preguntar? Y dije, si es de opción múltiple o qué tipo de preguntas me va a hacer. No. Nosotros buscamos siempre conocer ese lado humano, que digo, todo el mundo te tiene súper bien ubicado, el ser humano que eres es maravilloso. Y pues gracias, doctor, por tanto, y muy merecido este reconocimiento. Como bien dices, gracias a Dios en vida, qué bueno. Y pues espero verte allá pronto. Y gracias. Gracias a todos y ya nos veremos en esta sección. Doctor, que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias.